Queridos hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Johnny desde El Salvador, en un lugar llamado Chinameca, departamento de San Miguel. Estamos muy contentos de poder ir profundizando el estudio del libro de Apocalipsis. Es una bendición, hermanos, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento para pedirle al Señor que nos ayude. Padre, esta tarde te damos gracias por la preciosa oportunidad que nos concedes al estar ante tu presencia. En medio de esta mesa virtual, Señor, donde estamos alcanzando a varios estudiantes del Instituto de la Gracia. Quiero que, Señor, nos ayudes y nos des la fuerza mental para poder asimilar, Señor, y entender, poder ser iluminados a través de tu palabra. Gracias en esta tarde por este tiempo maravilloso y pedimos de tu bendición para cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a ver en este momento, hermanos, la lección número 4. El rapto, la esperanza bendita de la iglesia. Vamos a ver las verdades acerca del rapto. Bueno, primero, ustedes creo que conocen este pasaje. Es un pasaje que está en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué precioso pasaje. Si usted nota en el versículo 11, el apóstol Pablo nos habla de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, ¿me entiende? Pablo nos está hablando de la gracia de Dios. ¿Cómo es que somos salvos? No somos salvos, hermanos, por guardar la ley. Es la gracia de Dios la que nos trae salvación. Observe, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esta gracia de Dios fue manifestada. Aquí lo dice el pasaje, hermanos, que fue manifestada. Miren, observen el pasaje. Aquí está la palabra manifestada. Se ha manifestado. Esta gracia fue manifestada. ¿Cuándo? Bueno, fue manifestada en la primera venida de Jesucristo. Cuando Él murió por nosotros. Cuando Él pagó por nuestros pecados. Él murió para salvarnos, queridos hermanos, de la pena del pecado en el infierno. Entonces, la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Muy bien. Pero cuando una persona, queridos hermanos, se salva, pone su fe en Jesucristo y es salva de ir al infierno, normalmente Dios deja un periodo de tiempo entre la justificación y su glorificación. Este tiempo se llama santificación. Así se llama. Hemos visto los 3 tiempos de la salvación. Durante ese periodo de santificación, Dios quiere que usted y yo crezcamos, caminemos por fe. Dios quiere que vivamos vidas piadosas. ¿Me entiende? Pero no para ser salvos. No vivimos vidas piadosas para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos.
Y en gratitud por la gracia de Dios, guiados y capacitados por el Espíritu Santo, Dios quiere que vivamos una vida que traiga honor y gloria al Señor. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Qué no enseña la gracia de Dios? ¿Qué es lo que no enseña la gracia de Dios? Miren, hermano, aquí estamos viendo que la gracia nos enseña. ¿A qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Observen, la Biblia es bien clara, hermanos, al afirmar que cuando una persona es salva, no puede perder su salvación, que su glorificación es segura, pero esta gracia que Dios nos ha dado no está diseñada, queridos hermanos, para que sea una licencia para pecar o libertinaje. Al contrario, debe ser una motivación, la gracia, para vivir piadosamente. Y eso es muy importante que lo entendamos. Observen, enseñándonos esta gracia, nos enseña, miren, nosotros somos discípulos de la gracia, nos enseña a renunciar a la impiedad, miren, y a los deseos mundanos. Miren, hermanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se da cuenta que la gracia no es libertinaje? ¿Se da cuenta usted que la gracia es importante que la entendamos de una forma bíblica y correcta? Hermanos, muy bien, pero ¿qué más nos dice el pasaje? Versículo número 13. ¿Qué nos dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que debemos estar mirando hacia el futuro, a la expectativa de la esperanza bendita y de la manifestación gloriosa de Jesucristo. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, va a suceder en el rapto de la iglesia. Muy bien. Vamos a ver aquí, antes de entrar ya en los términos, a definir los términos, los sucesos del tiempo del fin en Apocalipsis. Capítulo 1, ¿qué hemos visto? Jesucristo resucitado. ¿Entiende? Capítulos 2 y 3, las 7 iglesias, que es lo que nuestro hermano Salvador ha estado explicando. Capítulo 4 y 5, la iglesia arrebatada en el cielo después del rapto y el tribunal de Cristo. Capítulo 6 al 18, los horrores de la tribulación. Capítulo 19, Jesucristo vuelve en toda su gloria para destruir los ejércitos del mundo en la batalla de Armagedón. Observe cómo va esto, hermano. Capítulo 20, el reino milenial es establecido y también el juicio del gran trono blanco. Quiero que vean algo, hermano. El tribunal es diferente al gran trono blanco. Quiero que ustedes vean eso. ¿Ya? Muy bien. Capítulo 21, 22 y 22. Destrucción de la antigua creación y el establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva. Muy bien. Vamos a ver los términos. Términos claves proféticos. Vamos a definir los términos importantes. ¿Cuál es el primero? Bueno, el primero es el rapto. El rapto es un término teológico derivado del latín que describe a la iglesia siendo arrebatada para recibir al Señor en las nubes. Muy bien. Eso está en Primera Tesalonicenses 4:17. Observen. El rapto. ¿Ya? Es un término teológico. Vamos a ver qué dice Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, aquí está, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien.
Entonces vemos, hermanos, este primer término, ¿verdad? Del rapto. Aquí la palabra griega que es traducida es arpazó. Esa es la palabra griega. Hermanos, de aquí se deriva la palabra arpón. Arpón. Esto es lo que Dios va a hacer, hermano, en el rapto. Él va a tomar por la fuerza a los creyentes en Cristo para que estemos con Él. Algunas personas dicen que no creen en el rapto porque es una palabra que no está en la Biblia. Pero no es verdad, hermano, porque sí tenemos una palabra en el latín. Esa palabra está en el versículo 17. Acuérdese que no está la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí se encuentra en la Biblia el concepto de Trinidad. Está enseñado en la palabra de Dios. Muy bien. Segundo término, el tribunal de Cristo. Es un término bíblico que describe la evaluación futura de las obras del creyente para poder determinar el apropiado galardón. Y tenemos los pasajes de 1 Corintios 3, del 11 al 15 y 2 Corintios 5, 10. Hermanos, quiero que ustedes vean que la palabra para tribunal, el tribunal de Cristo, la palabra usada es, hermanos, el bema. Esa es la palabra griega. Bema. ¿Me entienden? El tribunal de Cristo, oigan bien, hermanos, sucede después del rapto. Después del rapto, en el cielo. El propósito no es determinar si alguien es salvo o no, no, sino determinar si alguien merece un galardón o no lo merece. Los incrédulos no estarán en el juicio del tribunal de Cristo, sino que en el juicio del gran trono blanco. Muy bien, quiero aclarar, para creyentes es el tribunal de Cristo, eso se llama bema, pero para los inconversos se llama el juicio del trono blanco. Eso en el griego se llama crino, crino. Eso es para los inconversos, pero en el bema es para creyentes. Muy bien, veamos el pasaje. ¿Qué dice aquí, hermanos? En 1 Corintios 3, 11 al 15. Bueno, en este pasaje dice muy claramente, oiga bien, que todos los creyentes tenemos el mismo fundamento, Jesucristo. Vean el versículo número 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todos los creyentes tenemos el mismo fundamento, hermano. En nuestra vida y ministerio debemos escoger los materiales con los que vamos a sobreedificar. Y si sobre este fundamento alguno edificare, usted puede sobreedificar con 6 materiales. 3 y 3. Oro, plata, piedras preciosas. Madera, heno, hojarasca. Observen, hermano. Hermano, mire. Usted en el versículo 13 dice que usted en este versículo, perdón, 12, dice que usted puede edificar con 3 materiales que son perecederos y 3 materiales que son permanentes. ¿Me entiende? Muy bien. El versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál es ese día? Es el día de Cristo. Cuando usted va a ser evaluada la calidad, no la cantidad de obras que usted haga, sino la calidad de las obras. Bien, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí la palabra recompensa no se refiere a la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación no es algo que usted se gana por su propio esfuerzo. Para todo aquel que cree es un regalo, ¿verdad? Viene el día cuando Dios va a evaluar nuestras obras para ver si merecemos un galardón o no merecemos un galardón. Si vivimos en una manera que no honra al Señor, ¿vamos a recibir recompensa? No vamos a recibir. Este galardón es solo para creyentes fieles al Señor. Muy bien. Pero el 15, ¿qué está diciendo?
hermano, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si alguien está en el tribunal delante del Señor y su obra se quema, fíjese bien que es la obra la que se quema. Si la obra de alguno se quemare, hermano, no va a recibir recompensa, no va a recibir, pero pierde su salvación, no, porque el versículo termina diciendo, el mismo será salvo. Si bien el mismo será salvo, no pierde su salvación. ¿Me entiendes? Muy bien. ¿En qué tiempo está la frase será salvo? Está en el tiempo futuro. ¿En qué modo están estas palabras? Están en el modo indicativo, o sea que es una verdad. Así que, aunque sus obras se quemen, ellos siempre serán salvos. ¿Por qué? Porque tienen el fundamento, porque han creído en Jesucristo. Nunca se puede perder la salvación, pero los creyentes carnales pueden perder su comunión, pueden perder su testimonio y pueden perder sus recompensas en el cielo. Muy bien. Aquí está una ilustración. Aquí está el fundamento que es Jesucristo, ¿verdad? Lo que hemos hablado en 1 Corintios 3, del 11 en adelante. Aquí está el fundamento. Aquí está donde usted puede edificar sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas. Esto se hace en la sabiduría divina, guiado por el Espíritu Santo, y este creyente va a recibir recompensas. Pero si usted edifica sobre este fundamento, madera, heno o hojarasca, son materiales perecederos. Este es según la sabiduría humana y son hechos en la carne. Este creyente no va a recibir recompensa, pero va a ser salvo porque tiene el fundamento que es Cristo. Entonces, hermano, de frente al tribunal de Cristo, que dice 2 Corintios, hermanos, 5:10, porque es necesario que todos nosotros, Pablo se incluye, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a estar ahí, hermano, un día. Siguiente término, la semana 70 de Daniel. Es una frase bíblica, hermanos, usada para describir el periodo de tiempo futuro de 7 años, el cual es designado para ejecutar los propósitos de Dios con Israel. Hermanos, la semana 70, Daniel recibió una visión de que habría 70 unidades de 7 años. En total son 490 años. Después de la edificación del templo hasta la primera venida de Cristo a Jerusalén, pasaron 483 años. Luego él murió y ascendió al cielo. Esto quiere decir que todavía faltan 7 años que deben cumplirse en el plan de Dios para Israel. Es la semana 70. Observen, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia, ¿verdad? Hermanos, esta es la semana 70 y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está una ilustración, hermanos, de que ya se cumplieron 69 semanas. ¿Me entienden? 69 semanas. Esto lo vamos a explicar detenidamente, hermanos. Solamente estamos mencionando
cuando se terminaron las 69 semanas con la muerte del Mesías. Este periodo que ustedes ven acá es un periodo de gracia y se reanuda la semana 70, que es los 7 años de tribulación. ¿Vean? 3,5 años y 3,5 años. Son 7 años de tribulación. ¿Me entienden? Vamos a ver estos términos, vamos a estudiar más detenidamente. Bien. 4. ¿Cuál es el otro término que vemos en el número 4? Vemos la tribulación. Es un término bíblico, hermanos, que se refiere a un periodo futuro de 7 años, el cual completa la semana 70 de Daniel. Muy bien. Que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien. Esta es la semana, esta es la tribulación, ¿verdad? Es la tribulación, hermano, ¿verdad? Estos son los principios de dolores. Pero veamos el siguiente término. Hay otro término que se llama la gran tribulación. Es un término bíblico que se refiere a un periodo de 3,5 años de increíble angustia y dificultad en la tierra. Mateo 24:21. Miren, hermanos, ¿qué dice? Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Algunos dicen que a todo el periodo de 7 años se le llama gran tribulación. Pero los primeros 3,5 años son, hermanos, principios de dolores. Técnicamente esto no es verdad. La gran tribulación se dará solo en los últimos 3,5 años. O sea, lo más duro del juicio de Dios. Será un periodo de juicio terrible de Dios sobre la tierra. Dios estará derramando su ira sobre todo el planeta Tierra. Muy bien. Siguiente término, el milenio. Es un término latino que se refiere a los 1000 años del futuro reinado de Jesucristo y de su reino en la tierra. Hermanos, bien, veámoslo. Veámoslo. Apocalipsis 1 del 1 al 7. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí está la primera expresión, 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, otra vez la frase, 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo. Otra vez la frase, 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron. Otra vez la frase, 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien. Entonces, hermano, ¿cuántas veces dice 1000 años? En este pasaje que hemos leído. 6 veces. Esto es lo que va a durar el reino de Jesucristo en la tierra. ¿Qué quiere decir 1000 años? 1000 años. Eso quiere decir. Muy bien. Siguiente término. El día del Señor. Este título bíblico es un término amplio, usado en ambos testamentos, incluyendo la ira de la tribulación, que está en Joel 3, 9 al 16, las bendiciones del reino milenario de Cristo, que está en Joel 3, del 17 al 21, y la destrucción final del presente cosmos por medio del fuego, que está en segunda de Pedro 3, 10. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué significa el día del Señor? El día del Señor se usa en ambos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo. Se refiere al tiempo en la historia humana cuando Dios ha intervenido con juicio y bendición.
Jesucristo va a retornar por medio del rapto, lo cual es un tiempo de bendición para los creyentes. Y luego vendrá la tribulación, la cual será un tiempo de juicio divino sobre la tierra. Después vendrá a establecer su reino por otro periodo de bendición de 1000 años, y luego el diablo será suelto para engañar a las naciones, lo cual traerá un tiempo de juicio de Dios. Al final, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, el tiempo de bendición eterna con él. Muy bien. B, palabras clave griegas para acerca del rapto. La primera, esto es básico que lo sepamos, hermano. Arpasó, traducido arrebatado. ¿Ven la palabra griega? Arpasó, es una palabra griega, traducido arrebatado. Aquí está. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arpasó, arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a ser tomados a la fuerza. ¿Entiendes? Vamos a ser sacados de aquí, hermano. Segundo, episunagoge, traducido es reunión. Reunión, veámoslo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra episunagoge, reunión con él, os rogamos, hermanos. Muy bien. Siguiente término. Paralambano. Paralambano. Hermanos, observen, hermanos, porque usted sabe que cuando seamos arrebatados, seremos reunidos con él y con todos los creyentes en Cristo. Ese tiempo va a ser maravilloso. Bien. Paralambano. Acuérdense que episunagoge, quiero decir algo más con esto, con respecto a este término. Es un término donde viene la palabra sinagoga. Ahí viene esa palabra. Era un lugar donde se reunían los judíos. Muy bien. Paralambano, traducido tomar. Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese es paralambano. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús usó esta palabra cuando dijo, os tomaré a mí mismo. Muy bien. 4. Epifanía, epifaneia, traducido la manifestación. Eso lo leímos en Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada, y la epifaneia, manifestación gloriosa, ¿verdad? Es epifaneia. Muy bien. Esto va a ser tremendo, hermano, el día que Cristo venga por su iglesia. Otro término importante, romai, traducido librar de, que dice a Tesalonicenses, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, aquí está la palabra romai, libra, ¿de qué, hermano? De la ira venidera. Cristo va a librarnos de la ira que ha de venir sobre la tierra, hermano. Él nos va a librar. Siguiente término, 6, parousia, traducido venida. ¿Qué pasaje? Santiago 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la parousia, venida del Señor. Muy bien. Entonces, hermanos, estos términos son importantísimos que los conozcamos en el libro de Apocalipsis. Entonces, hay que distinguir las dos etapas de la segunda venida. ¿Me entiende? Uno es arrebatamiento y la otra es, hermanos, su venida. ¿Me entiende? Su venida. Tenemos que entenderlo. Comparación entre rapto y revelación. Primera fase, el rapto. Observen. ¿Cómo es esto, hermano? Primera fase, el rapto. Cristo viene por su esposa, la iglesia. Miren, la primera fase. Cristo viene en el aire. Sigue la tribulación. El traslado es inminente. Se da un mensaje de aliento. Si usted lee 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice el versículo 18, alentados los unos a los otros con estas palabras.
Se enfatiza el programa para la iglesia. El traslado es un misterio. Eso está en 1 Corintios 15. Los creyentes van a ser juzgados, ¿verdad? En el tribunal, ¿verdad? Bien. Los pactos con Israel no, se cumplen en el rapto. Solo los creyentes son afectados. La iglesia es llevada hacia la presencia del Señor. Identificado con el día de Cristo. Entonces, hermanos, estamos comparando entre rapto y revelación. Cristo viene con su esposa, la iglesia. Esto ya es su revelación. Cristo regresa a la tierra. El reino es establecido. Una multitud de señales preceden a la revelación. Se entrega un mensaje de juicio. Se enfatiza el programa para Israel y el mundo. Muy bien. La revelación está predicha en ambos testamentos. Los gentiles e Israel son juzgados. Todos los pactos con Israel se cumplen en la segunda venida, en la revelación, hermano. Toda la gente es afectada. Y todo ojo le verá y se hará lamentación, hermano. Israel es introducido al reino. Esto está identificado con el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? No es un periodo de tiempo de 24 horas, sino que se refiere a la intervención de Dios en la historia humana para vindicar a su pueblo elegido Israel, destruir a sus enemigos y bendecirles. ¿Entiende? Muy bien. Es un tiempo que involucra el juicio de Dios, que involucra sufrimiento y dolor, que involucra a todo el mundo. Y ahí están los pasajes, hermano. Perdón, pastor, todo esto que usted está enseñando está en la lección 4 porque yo ya no lo tengo aquí. Muy bien. Bueno, vamos a ver si está en la lección 4. No sé si la tienen ustedes. Es ahí. una información adicional que se va a estar haciendo llegar a los alumnos. Perfecto, pero este solo es una información adicional acerca de la diferencia en cuanto al día del Señor. Ok, perfecto. En la profecía, el día del Señor involucrará tanto el periodo de la tribulación como el reino milenial en la tierra. Muy bien. Hermanos, vamos a profundizar todo esto en el libro de Apocalipsis. Creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros estudiar este precioso libro y las animo a que continúen estudiando conmigo la palabra del Señor. Dios les bendiga.